Hablemos de terror y misterio. John Silence Radio presenta. Cuando la carretera estatal a Rutland está cerrada, los viajeros se ven obligados a tomar la ruta de Stillwater que cruza Swamp Hollow. El paisaje es soberbio en ciertos lugares, pero por alguna razón esa vía ha sido impopular durante años. Hay algo deprimente en ella, especialmente cerca del propio Stillwater. Los motoristas sienten una ligera desazón ante la granja cerrada a cal y canto del montículo al norte del pueblo. Y ante el idiota de barba que ronda el viejo cementerio del sur, hablando aparentemente con los ocupantes de algunas tumbas. Actualmente no queda mucho de Stillwater. El suelo se ha agotado y la mayoría de la gente se ha mudado a los pueblos del otro lado del lejano río o la ciudad de más allá de las distantes colinas. El campanario de la antigua iglesia blanca se ha derrumbado y la mitad de la escasa veintena de dispersas casas están vacías y en diverso estado de decadencia. La vía normal existe solo alrededor del almacén y estación de servicio de Peck, donde un curioso se detiene a veces para preguntar por la casa cerrada y el idiota que cuchichea con los muertos. La mayoría de los preguntones se marchan con una sensación de disgusto e inquietud. Encuentran a los cansados y ociosos extrañamente descorteses y llenos de innombrables insinuaciones al comentar sucesos del pasado. Hay una cualidad amenazadora y portentosa en el tono que emplean para describir sucesos triviales, una incalificable e injustificada tendencia a asumir un aire furtivo, insinuante y confidencial, así como en caer en espantados susurros al entrar en ciertos pormenores que turba insidiosamente al oyente. Los viejos yanquis a menudo hablan así, pero en este caso, el melancólico aspecto de la aldea semidesmoronada y la deprimente naturaleza de la historia narrada prestan a esos ademanes lóbregos y oscurantistas un significado adicional. Uno siente profundamente el horror intrínseco que acecha tras el aislado puritano y sus extrañas represiones. Siente esto y se apresura a escapar precipitadamente en busca de aires más puros. Los ociosos susurraban de un modo impresionante que la casa cerrada era la de la vieja Miss Sprague, Sophie Sprague, cuyo hermano Tom fue enterrado el 17 de junio de 1886. Sophie nunca fue la misma tras el funeral, tras de eso y de lo que sucedió después del funeral, y al fin eligió permanecer dentro por siempre. Nunca se le ve, pero deja notas bajo la esterilla de la puerta trasera y hace que el chico de Nitpick le lleve las cosas desde el almacén.
tiene miedo de algo, del cementerio de Swamp Hollow, según cuenta la mayoría. Nunca pudieron llevarla a sus proximidades desde que su hermano y el otro fueron sepultados allí. No es de extrañar, sin embargo, en vista de las imprecaciones del loco Johnny Doe. Merodea por el cementerio día y noche y asegura que habla con Tom y con el otro. Luego se va a casa de Sophie y le grita cosas. Por eso comenzó a dejar cerrados los postigos. Él dice que hay cosas que irán desde algún sitio para llevársela algún día. Aunque debieron pararle los pies, uno no puede ser muy duro con el pobre Johnny. Además, Steve Barbour siempre tuvo su propia opinión. Johnny hablaba con dos que están en las tumbas. Uno es Tom Sprague. El otro, en el lado opuesto del camposanto, es Henry Thorndyke, que fue enterrado el mismo día. Henry tenía la funeraria de la aldea, la única en kilómetros a la redonda, y no era nada querido en Stillwater. Originario de Rutland, había ido a la universidad y era un hombre muy leído y estudiado. Sabía cosas extrañas, de las que nadie había nunca oído hablar, y hacía experimentos químicos con dudosos propósitos. Siempre intentando inventar algo nuevo, algún líquido embalsamador revolucionario o alguna estúpida especie de medicamento. Algunos decían que quiso hacerse médico y fracasó, abrazando entonces la profesión más cercana. Por supuesto, no había muchos funerales en un lugar como Stillwater, pero Henry ejercía al mismo tiempo labores de granjero. Ordinario, de temperamento morboso y bebedor a escondidas, a juzgar por las botellas vacías en su cubo de basura. No era de extrañar que Tom Sprague le odiara y vetara su ingreso a la logia masónica y le advirtiera que se apartase de Sophie. La forma en que experimentaba con animales iba contra la naturaleza y las escrituras. ¿Quién podría olvidar el estado en que se encontró aquel perro o lo que le sucedió al gato de la vieja Miss Akeley? Luego vino el caso del ternero del diácono Leavitt, cuando Tom capitaneó un grupo de mozos para pedir explicaciones. Lo más curioso fue que el ternero estaba vivo después de todo, aunque Tom lo había encontrado tan tieso como una badila. Algunos dijeron que alguien había gastado una broma a Tom, pero Thorndyke probablemente pensó de otra manera, ya que había caído bajo el puño de su enemigo antes que se descubriera el error. Tom, por supuesto, estaba medio borracho en ese momento. Era un bruto vicioso, en el mejor de los casos, y con sus amenazas tenía medio acobardada a su pobre hermana. Probablemente ese es el motivo que ella siga siendo una criatura atenazada por el miedo. Eran los dos únicos miembros de su familia y Tom nunca la dejaría marchar, ya que eso significaría dividir la propiedad. La mayoría de los vecinos le tenían miedo como para cortejar a Sophie. Él medía 1,80 m en calcetines, pero Henry Thorndyke era un sujeto taimado que conocía la forma de hacer cosas a espaldas de los aldeanos. Ordinario y feo como era, ella lo recibiría con los brazos abiertos con tal de librarse de su hermano. Debió pararse a pensar cómo podría zafarse de él tras escapar de Tom. Bien, así estaban las cosas en junio de 1886.
Hasta el momento, los chismes de los ociosos del almacén de Peck no son portentos increíbles, pero según continúan, los elementos de tensión oculta y maligna crecen. John Silence Radio. Tom Spread, según parece, solía ir a Rutland para periódicas juergas, y sus ausencias brindaban grandes oportunidades a Henry Thorndyke. Volvía siempre con mal aspecto, y el viejo doctor Pratt, sordo y medio ciego como estaba, solía advertirle sobre su corazón y el peligro del delirium tremens. Los aldeanos siempre podían saber, por el vocerío y las maldiciones, cuando volvía a casa. Fue la noche del 9 de junio en miércoles, el día después que el joven Joshua Goodnow acabara de construir su moderno silo, cuando Tom partió para su última y más larga juerga. Volvió el siguiente martes por la mañana y los paisanos del almacén le vieron fustigando a su garañón bayo, como solía ser cuando estaba empapado en whisky. Luego llegaron golpes y gritos y juramentos desde la casa Sprague, y lo primero que nadie supo fue que Sophie corría a toda velocidad buscando al viejo doctor Pratt. Al llegar a la casa de Sprague, el doctor encontró a Thorndyke en ella, y Tom estaba en la cama de su habitación, con los ojos fijos y espuma en la boca. El viejo Pratt le exploró e hizo las pruebas ordinarias. Luego agitó solemnemente la cabeza y comunicó a Sophie que había sufrido una gran pérdida, que su más cercano y querido pariente había cruzado las puertas perladas hacia una mejor vida, tal como todos sabían que sucedería si no dejaba la bebida. Sophie sollozó un poco, insinúan los ociosos, pero no parecía excesivamente afectada. Thorndyke no hizo nada excepto sonreír, quizá ante la ironía que él, un enemigo jurado, fuera ahora la única persona que podía ser de alguna utilidad a Thomas Sprague. Gritó en la oreja sorda del viejo doctor Pratt algo acerca de adelantar el funeral, habida cuenta la condición de Tom. Los bebedores como aquel eran siempre sujetos dudosos, y una tardanza extra, contando con simples medios rurales, podría acarrear consecuencias, visuales y de otras clases, a duras penas aceptables, para los dolientes deudos del fallecido. El doctor había murmurado que la vida alcohólica de Tom debía haberle embalsamado anticipadamente, pero Thorndyke aseguró lo contrario, al tiempo que se jactaba de su habilidad y de los inigualables métodos que había desarrollado con sus experimentos. Es aquí donde las murmuraciones de los ociosos se vuelven sumamente perturbadoras. Hasta aquí la historia es narrada habitualmente por Ezra Davenport o Luther Fry. Si Ezra está en cama con sabañones, como suele ocurrir en invierno, pero a partir de aquí toma riendas Calvin Wheeler y su voz tiene una condenada e insidiosa forma de sugerir horrores ocultos. Si Johnny Dunn acierta a pasar por allí, siempre se hace una pausa, ya que en Stillwater no gustan que Johnny hable mucho con los forasteros. Calvin se acerca al viajero y a veces aferra la solapa de la chaqueta con su nudosa mano llena de pecas, mientras entorna sus acuosos ojos azules. Bien, señor. Henry se fue a casa y cogió sus trastos funerarios.
El loco Johnny Doe llevó la mayor parte, ya que siempre estaba haciendo faenas para Henry. Y cuentan que Doc Pratt y el loco Johnny ayudaron a amortajar el cadáver. Doc siempre decía que pensaba que Henry hablaba demasiado, presumiendo de lo bueno que era en su trabajo y de lo afortunado que era Stillwater por tener un funerario regular, en vez de enterrar a la gente así, como le hacían en Whitby. Imagínese que alguien tuviera un calambre paralizante, como lo que usted habrá leído. ¿Qué sentiría cuando le bajaron y comenzaron a echarle la tierra encima? ¿Qué sentiría cuando se estaba sofocando allí bajo la lápida nueva, arañando y rasguñando, si le volvían las fuerzas, pero sabiendo todo el tiempo que es inútil? No, señor. Le digo que es una bendición para Stillwater tener un doctor espabilado, que sabe cuando un hombre está muerto y cuando no, y un funerario avesado, que sabe disponer un cuerpo para que pueda reposar sin problemas. Así hablaba Henry. Y así se dirigía a los restos del pobre Tom y el viejo Doc Pratt. El loco Johnny está mirando el cadáver y no era demasiado agradable la forma en que babeaba cosas como no está frío, Doc, o veo moverse los párpados, o hay un agujero en su brazo como el que me hizo Henry cuando me dio una jeringa llena de eso que me hace sentir tan bien. Thorndyke le hizo cerrar la boca cuando dijo esto, aunque todos sabíamos que había estado dando drogas al pobre Johnny. Es un milagro que el pobre tipo aún no tenga el hábito. Pero lo peor, según el doctor, fue la forma en que el cuerpo se sacudió cuando Henry comenzó a llenarle de líquido embalsamador. Había estado presumiendo de una nueva fórmula que había practicado con perros y gatos, cuando de repente el cadáver de Tom comenzó a doblarse como tratando de defenderse. Por Dios, Doc dijo que se quedó tieso del susto, aunque conocía lo que pasa con los cadáveres cuando los músculos comienzan a embararse. Bien, señor, lo que sucedió fue que el cadáver se sentó y se arrancó la jeringa de Thorndyke, de forma que se clavó él mismo y le metió tanta dosis a su propio cuerpo, como usted pueda pensar. Fue un buen susto para Henry, aunque se sacó la aguja de un tirón y se las arregló para acostar al cuerpo y meterle todo el líquido que faltaba. Y le inyectó aún más, como si quisiera cerciorarse que era bastante, y asegurarse a sí mismo que no había recibido mucha dosis. Y dicen que empezó a canturrear, y que le empezó a decir que Lige Hopkins había perdido a su perro gracias a esa sustancia, pero que después el perro se había levantado de los muertos. Ahora te vas a morir y quedar tan tieso como Tom Sprague. Recuerda que, si no has metido mucho, no actúa la sustancia hasta después de un rato. Sophie estaba abajo con algunos vecinos. Mi esposa Matilda, que murió hace ya 30 años, era uno de ellos. Estaban tratando de saber si Thorndyke estaba allí cuando Tom volvió a casa, y el encontrarlo allí fue lo que mucha gente pensaría que era divertido, que no contara más por no decir nada de la forma en que Thorndyke había sonreído. No es que nadie estuviera insinuando que Henry ayudó a Tom a irse con sus extraños fluidos de invención propia y sus jeringas, o que Sophie pudiera guardar silencio si pensaba eso. Todos sabíamos el odio casi demente que Thorndyke tenía a Tom. Desde luego, Emily Barbour dijo a Matilda que Henry era afortunado de tener al viejo Doc Pratt a mano para extender un certificado de defunción y no dejar lugar a ninguna duda. Cuando el viejo Kelvin llega a este punto, comienza a murmurar de forma incomprensible por su enmarañada y sucia barba blanca. La mayoría de los oyentes tratan de alejarse de él, pero él apenas parece prestar atención a los gestos,
Johnny Silence Radio. Generalmente es Fred Pack, que era un niño muy pequeño cuando sucedió todo esto, quien continúa la narración. El funeral de Thomas Spray se realizó el jueves 17 de junio, solo 2 días después de su fallecimiento. Tanta prisa fue considerada casi indecente en la remota e inaccesible Stillwater, donde los que acudían tenían que cubrir largas distancias, pero Thorndyke había insistido que las peculiares condiciones del fallecido lo demandaban. El funerario se había mostrado bastante nervioso mientras preparaba el cuerpo, y pudieron verle tomándose frecuentemente el pulso. El viejo Dr. Pratt pensaba que debía temer la dosis accidental de fluido embalsamador. Naturalmente, la historia del amortajamiento había cundido, por lo que un doble regusto animaba a los asistentes, que se reunieron para satisfacer su curiosidad y enfermizo interés. Thorndyke, aunque obviamente trastornado, parecía tratar de cumplir sus deberes profesionales con magnífico estilo. Sophie y otros que vieron el cuerpo quedaron asombrados por la apariencia de vida, y el virtuoso funerario se reaseguró su trabajo inyectando repetidas dosis a intervalos regulares. Casi se podía pensar que enterraba vivos a sus pacientes. Su forma de porfiar en los horrores del entierro prematuro era verdaderamente bárbara y repelente. Los servicios se oficiaron en la mal ventilada sala principal, abierta por primera vez desde que muriera Mr. Sprague. El pequeño y desafinado órgano del recibidor graznaba desconsoladamente, y el ataúd, sostenido por caballetes cerca del vestíbulo, estaba cubierto por flores de olor enfermizo. Era obvio que una multitud que batía todas las marcas había llegado desde cerca y desde lejos, y en su beneficio, Sophie se esforzaba en adoptar un aspecto apropiadamente desconsolado. De repente, en momentos de descuido, parecía desconcertada e inquieta, dividiendo su escrutinio entre el febril funerario y el cuerpo con apariencia de vida de su hermano. Un sordo disgusto hacia Thorndyke parecía tramarse en su interior, y los vecinos murmuraron libremente que ella podría abandonarle pronto, una vez que Tom estaba fuera de su camino. Esto es, si podía, ya que un tipo tan astuto era difícil de manejar. Pero con su dinero y el atractivo que conservaba, sería capaz de encontrar otro compañero que se las entendiera sin duda mejor. Mientras el órgano resollaba Beautiful Isle of Somewhere, el coro de la iglesia metodista añadía sus lúgubres voces a la horripilante cacofonía, y cada cual miraba piadosamente al diácono Leavitt. Todos, excepto por supuesto el loco Johnny Doe, que tenía los ojos clavados en la inmóvil forma bajo el cristal del féretro. Estaba murmurando por lo bajo para sí mismo. Stephen Barbour, de la granja más cercana, fue el único que se fijó en Johnny. Se estremeció cuando vio que el idiota estaba hablando directamente al cadáver, e incluso haciendo locos gestos con sus dedos, como mofándose del durmiente que reposaba bajo la lámina de cristal. Tom reflexionó. Había pateado al pobre Johnny en más de una ocasión, aunque probablemente no sin provocación. Algo en todo esto le afectó los nervios, y Stephen comenzó a cambiar su mirada, su rostro. Había una tensión escondida y una latente anormalidad en el aire que no pudo precisar. Johnny no debió haber sido admitido en la casa. Era curioso los esfuerzos de Thorndyke. Era curioso. No quería mirar el cuerpo.
A cada momento el enterrador parecía tomarse el pulso con aire extraño. El reverendo Silas Atwood zumbó con lastimera monotonía cerca del fallecido, sobre el golpe de la espada de la muerte en mitad de una pequeña familia, partiendo el lazo terrenal entre los amados hermano y hermana. Algunos de los vecinos cruzaron miradas furtivas tras párpados entornados mientras Sophie comenzaba a sollozar nerviosamente. Thorndyke se removió en su asiento y trató de consolarla, pero ella pareció apartarse curiosamente de él. Sus movimientos eran claramente inquietos y parecía resentirse especialmente de la anormal tensión que flotaba en el aire. Finalmente, consciente de sus deberes como maestro de ceremonias, avanzó anunciando con voz sepulcral que el cadáver podía ser visto por última vez. Lamentablemente, los amigos y vecinos desfilaron ante el féretro, del que Thorndyke alejó con rudeza a Johnny. Tom parecía descansar en paz. Aquel diablo había sido hermoso en su día. Se oyeron unos pocos sollozos genuinos y otros muchos fingidos, aunque la mayoría de los asistentes se contentó con contemplarlo con curiosidad y murmurar después. Steve Barford se desmoronó estudiando la larga y atentamente faz móvil y se alejó sacudiendo la cabeza. Su mujer Emily, siguiéndole, susurró que Henry Thorndyke haría bien en no jactarse tanto de su trabajo porque los ojos de Tom se habían abierto. Habían estado cerrados al comenzar los oficios porque ella lo había visto, pero tenían una mirada natural ahora que los había abierto. No lo que uno espera después de la muerte de varios días. Cuando Fred Peck llega tan lejos en su plática, normalmente se detiene como si no le gustara continuar. El oyente también tiende a sentir que algo desazonador está próximo, pero Peck tranquiliza a su audiencia declarando que no sucedió nada tan malo como suele decir la gente. Aún Steve nunca soltaba palabra de lo que pensó, y el loco Johnny desde luego no pinta nada. Fue Luella Morse, la nerviosa solterona que cantaba en el coro, quien pareció haberlo causado todo. Estaba desfilando ante el ataúd como el resto cuando se detuvo para observar más de cerca lo que nadie, excepto los Barbour, lo había hecho. Entonces, sin mediar palabra, lanzó un alarido y cayó desvanecida. Naturalmente, la estancia se convirtió al momento en un caos de confusión. El viejo Dr. Pratt se abrió paso hasta Luella y luego pidió agua para mojar su rostro, y se acercaron de todos lados para mirarla y ver qué había visto en el féretro, qué había sucedido. Johnny Dog comenzó a canturrear para sí mismo. Él sabe, escucha todo lo que dicen y ve todo lo que hacen. Él sabe, y aún así lo van a enterrar. Así cantaba, pero nadie se paró a descifrar sus murmullos, a excepción de Steve Barbour. En pocos instantes Luella comenzó a recobrarse en su desmayo y no pudo decir exactamente qué le había sobresaltado. Se había afectado tanto que se le había olvidado y estaba toda pálida y sentada y a punto de vomitar y no quería que nadie la ayudara. Lo que pudo murmurar después fue: su forma de mirar, Dios mío. Pero a ojos de los demás, el cuerpo parecía exactamente igual. No había notado lo que ella había visto. Era una vista desagradable, pero con aquellos ojos abiertos y ese excesivo colorido. Y entonces la perpleja concurrencia descubrió algo que apartó a Luella y el cuerpo de sus mentes por un instante. Era Thorndyke, a quien la repentina excitación y apiñada multitud parecía haberle hecho mal efecto. Evidentemente había sido golpeado en el tumulto y estaba en el suelo tratando de arrastrarse hasta una posición de poder sentarse. La expresión de su rostro era extremadamente aterradora y sus ojos comenzaban a tomar una helada expresión de pez. Apenas pudo hablar alto, pero el ronco sonido de su garganta tenía una inefable desesperación que resultó ser inconfundible para todos. «Llévenme a casa rápido y déjenme allí», decía. «El fluido». Al momento nadie entendió, pero dijo:
El fluido que pasó por error a través de mi brazo actúa sobre mi corazón. Y empezó como a gritar y a decir que ya era tarde, que no saben cuánto, y que iba a estar inconsciente, y que él iba a saber lo que iba a suceder, pero que no se equivoquen, que él no estaba muerto. Y entonces empezó a decir una serie de cosas. Pero mientras sus palabras se desvanecían, el viejo doctor Pratt llegó hasta él y tomó su pulso. Esperó largo tiempo y finalmente agitó la cabeza. No hay nada que hacer. Ha muerto. No tenía bien el corazón y el fluido inyectado en su brazo no le ha hecho ningún bien. No sé a qué se refiere. Entonces todos se quedaron callados. Una especie de estupor parecía caer sobre la asamblea. John Silence Radio. Una nueva defunción en la cámara de la muerte. Solo Steve Barbour pensó en atender las últimas y espasmódicas palabras de Thordick. Estaba verdaderamente muerto cuando él mismo había dicho que le parecía que falsamente estaba muerto. No podría esperar un tiempo y guardar a ver qué sucedía. Y sobre eso, ¿qué mal habría hecho en que Doc Pratt diera otro vistazo a Tom Spresh antes del entierro? El loco Johnny estaba gimoteando y se había lanzado sobre el cuerpo de Thordick como un perro fiel. ¡No lo enterréis! ¡No lo enterréis! No está más muerto que el perro de Light Hopkins o el ternero del diácono Leavitt cuando les inyectó. Tiene una cosa que les pone y les hace parecer muertos sin que lo estén. Parece muerto, pero sabe todo lo que está pasando y mañana volverá tan bien como siempre. ¡No lo enterréis, por favor! Despertará bajo tierra y no podrá abrirse paso. Es un buen hombre, no como Thomas Sprage. Rogad a Dios para que arañe y se ahogue durante las horas y horas. Pero nadie excepto Barbour prestó atención al pobre Johnny. De hecho, lo que el propio Steve dijo había caído en oídos sordos. El desconcierto en el velorio era total. El viejo Doc Pratt realizaba pruebas finales y murmuraba sobre certificados de defunción en blanco, y el untuoso Atwood, el viejo, sugería un entierro doble en ese instante. Con Thordick muerto, no había enterrador en este lado de Rutland, y sería un gran gesto que alguien pudiera hacerlo, pero en realidad nadie iba a hacer ese gasto. Si no había embalsamador, era julio, hacía mucho calor, y Dios solo sabe lo que iba a suceder con ese cuerpo en pocos días. Y no tenía parientes ni amigos para impedirlo, salvo que Sophie quisiera hacerlo, pero Sophie estaba al otro lado de la habitación mirando silenciosa, fija, casi morbosamente el interior del ataúd de su hermano. El diácono Leavitt intentó restaurar un aspecto de decoro e hizo llevar al pobre Thordick por el vestíbulo a la sala de estar, al tiempo que enviaba a Zenas Wills y a Walter Perkins a la casa del enterrador en busca de un ataúd de su tamaño. La llave estaba en el bolsillo del pantalón de Henry. Johnny continuó gimiendo y manoseando y pidiendo que no lo enterraran, que estaba vivo, pero la gente no lo escuchaba, ni siquiera los oficiales. Por fin se llegó a la conclusión de que la gente de Rutland, ya todos muertos, habían sido baptistas, y el reverendo Silas decidió que el diácono haría mejor en ofrecer una somera plegaria. Fue un día de gala para los amantes de los funerales en Stillwater y alrededor. Aún Luella se había recobrado lo bastante para acudir. Chismes, murmuraciones, susurros, todo zumbaba entre jetreos. Le daban retoques al cuerpo de Thordick. Se enfriaba de pronto y se ateciaba. Johnny había sido expulsado de la casa y la mayoría concordaba en que debía haberse hecho desde el primer momento, que no lo debieron haber escuchado, que decía muchas locuras.
Aún así, sus distantes aullidos resonaban groseramente y a cada instante desde afuera. Cuando el cuerpo fue introducido en el ataúd y yació junto al de Thomas Sprech. ¡Juntos! La silenciosa Sophie, que resultaba tan espantosa de ver, le observó tan intensamente como había hecho a su hermano. No había pronunciado una palabra durante un periodo peligrosamente largo, y la confusa expresión de su rostro estaba más allá de cualquier descripción o interpretación. Cuando los demás se retiraban para dejarla sola con los muertos, se las arregló para articular una especie de habla maquinal, pero nadie pudo entender las palabras, y ella pareció hablar primero con un cuerpo y luego con el otro, y entonces, con lo que parecería a un forastero el colmo de una desalmada comedia de mal gusto, toda la insensatez de la tarde se repitió fielmente. Otra vez chirrió el órgano, de nuevo el coro chilló y carraspeó. Nuevamente un cántico zumbante se alzó, y una vez más los espectadores, morbosamente curiosos, desfilaron con macabro objetivo, esta vez con un doble objetivo mortuorio y macabro. Algunos de los más sensibles temblaron ante el mismo procedimiento, y de nuevo Steve Barbour sintió una subyacente nota de terror espantoso y anormalidad demoníaca. Dios, la apariencia de vida de ambos cadáveres era tan real. Y cuán ansiosamente había perdido al pobre Tordick en que no lo creyeran muerto. Tan ansiosamente lo había pedido. Y cuánto había odiado a Tom Sprech. Pero ahora iban a ir sepultados juntos. Y parecía una locura, pero en realidad era lo único que podía hacerse. ¿Cómo ir en contra del sentido común del pueblo? Un muerto es un muerto, y allí estaban los años de experiencia del doctor Pratt. Si nadie se molestaba, ¿por qué hacerlo uno? Por todo cuanto había hecho, Tom probablemente se lo merecía, y si Henry había hecho algo con él, la cuenta estaba igualmente saldada. Y bueno, Sophie era libre por fin, y todos lo sabíamos, todos comprendíamos lo que ocurría. Lo más oscuro y terrorífico es que participábamos de esa pantomima. Cuando la procesión de mirones se desplazó por fin hacia el salón y la puerta exterior, Sophie se quedó a solas con los muertos una vez más. El viejo Atwood estaba fuera en la carretera buscando a un conductor de coche fúnebre en las caballerizas de Lee, y el diácono Leavitt estaba arreglando una doble tarifa con los portadores de féretros. Afortunadamente, la carroza podía contener el peso de 2 ataúdes. Sin prisas, Ed Plummer y Ethan Stone se adelantaron con palas para abrir una segunda tumba. Había 3 carros engalanados y algún número de carruajes privados en la cabalgata. No tenía sentido tratar de mantener a la gente alejada de las tumbas. Entonces llegó un frenético grito desde la sala donde se hallaban Sophie y los cuerpos. Esto estremeció de forma casi paralizante a la gente y renovó la sensación provocada a raíz del grito y desmayo de Luella. Steve Barbour y el diácono Leavitt se abalanzaron al interior, pero antes que pudieran entrar, Sophie salió sollozando y boqueando. ¡Esa cara en la ventana! ¡Esa cara en la ventana! Gritaba, y al mismo tiempo una figura de ojos salvajes rodeó la esquina de la casa, revelando el misterio del dramático grito de Sophie. Era obviamente el dueño de la cara. El pobre loco Johnny, que comenzó a brincar señalando a Sophie y gritándole desde afuera. Ella sabe que está vivo. Lo he visto en su cara cuando les habla. Ella sabe que los van a dejar enterrar vivos y los metan a la tierra. El loco decía que iban a dejarlos dentro de la tierra y que ellos iban a arañar y escarbar en busca de aire. Pero nadie le creía.
Nadie podía entender lo que decía, canturreaba. Decía que algún día ellos iban a volver para llevársela. Senasquil se arrastró al vociferante subnormal hasta una leñera en la parte trasera de la casa y lo encerró lo mejor que pudo. Sus gritos y aporreos podían oírse a distancia, pero nadie le prestó atención porque ya no se entendía nada de lo que decía. John Silence Radio. La procesión estaba en camino, con Sofía en el primer carruaje, y lentamente cubrió la pequeña distancia entre la aldea y el cementerio de Swamp Hollow. El viejo Atwood ofició mientras Thomas Sprague descendía a su descanso eterno. Mientras tanto, Ed y Ethan habían terminado la tumba de Thorndyke en el otro lado del cementerio, hacia donde se encaminaron los presentes, donde lograron cambiarlo a un ataúd de madera que habían conseguido, y de esa forma no serían enterrados juntos. El diácono Leavitt habló entonces retóricamente y todo el proceso se repitió. La gente había comenzado a marcharse en grupos y el traqueteo de las calesas y carruajes que se marchaban se escuchaban muy a lo lejos. Mientras la tierra resonaba sobre las tapas de los ataúdes, la de Thorndyke primero, Steve Barbour descubrió extrañas expresiones revoloteando sobre el rostro de Sophie Sprague. No pudo entenderlas muy bien, pero de las que pudo captar se desprendía una especie de mirada torcida, perversa y medio sorprendida del vago triunfo. Y él agitó la cabeza. Zenas había vuelto atrás y sacó al loco Johnny de la leñera antes que Sophie llegara a casa, y el pobre tipo al momento corrió frenéticamente hacia el cementerio. Llegó antes que los enterradores hubieran acabado, mientras muchos de los curiosos dolientes aún se demoraban por ahí. De lo que voceó a la tumba parcialmente llena de Tom Sprague y de cómo escarbó en la suelta tierra del túmulo recién finalizado de Thorndyke al otro lado del cementerio, los espectadores supervivientes aún se estremecen al recordarlo. Jotham Blake, el guardia, le hizo retroceder hacia el pueblo a la fuerza y sus gritos despertaban temibles ecos. Aquí es donde Fred Peck normalmente abandona a la historia. ¿Qué otra cosa podría decirse? Fue una tenebrosa tragedia, y uno apenas puede maravillarse que Sophie solamente se volviera rara después de aquello. Esto es todo cuanto uno puede escuchar si es tan tarde que el viejo Kelvin Wheeler se ha marchado tambaleándose a la cama, pero si aún permanece por allí, prorrumpe de nuevo ese murmullo malditamente insinuante e insidioso. A veces aquellos que le escuchan temen pasar por la casa cerrada del cementerio. Después de eso, especialmente de noche. Fred era un imberbe entonces y no puede recordar más que la mitad de lo que pasó. ¿Usted quiere saber por qué Sophie guarda su casa cerrada y por qué el loco Johnny aún sigue hablando con los muertos y gritando por las ventanas de Sophie? Bueno, señor. No sé si realmente quiere escuchar lo que yo le voy a decir. Aquí el anciano escupe tabaco y se inclina hacia el ojal del oyente. Fue la misma noche, me parece, hacia la mañana, y unas 8 horas después de los entierros, cuando escuché el primer grito en casa de Sophie. Recuerdo que nos despertamos todos, Steve y Emily Barbour, y yo y Matilda.
Fuimos corriendo todos en ropa de noche y encontramos a Sophie vestida y tirada en el suelo de la sala de estar. Suerte que no había cerrado la puerta. Cuando la reanimamos temblaba como una hoja y no pudo decir ni una palabra de lo que la asustaba. Matilda y Emily hicieron cuanto pudieron para calmarla, pero Steve me murmuró cosas que no me dejaron muy tranquilo. Sobre una hora más tarde, cuando nos íbamos a ir a casa, Sophie comenzó a inclinar la cabeza a un lado como si escuchara algo. Y entonces de repente gritó de nuevo y volvió a desmayarse. Bueno, señor, estoy contando lo que estoy contando y no supongo lo que Steve Barbour hubiera hecho de haberse atrevido. Tuvo siempre mucha maña para las cosas inusitadas. Hace apenas 10 años murió de neumonía. Lo que escuchamos tan débilmente era el pobre loco Johnny, por supuesto. Hay más de 1 kilómetro al cementerio y debió salir por la ventana donde le encerraron en la granja, aunque el guardia Blake dice que no salió en toda la noche. Desde ese día ha estado rondando las tumbas y hablando con esos dos, maldiciendo y pateando el túmulo de Tom y poniendo cosas y regalos en el de Henry. Y cuando no está haciendo eso, es que está rondando las ventanas cerradas de Sophie, aullando que pronto los muertos saldrán de sus tumbas a buscarla. Ella nunca volvió al cementerio y no sale de la casa, y nadie la ha visto. Llegó a decir que hay una maldición sobre Stillwater. Y yo estoy tonto si no tiene medio razón, tal como las cosas se están haciendo pedazos en estos días. Desde luego hay algo raro en Sophie. Una vez Sally Hopkins fue a llamarla en 1897, o creo que fue en el 98. Creo hubo un espantoso entrechocar de sus celosías, y Johnny estaba bien encerrado esa vez, o al menos eso jura y perjura el guardia Dodge. Pero no tengo en cuenta esas historias sobre ruidos cada 17 de junio, o sobre figuras fantasmales tanteando la puerta y las contraventanas de Sophie cada madrugada, como a eso de las 2 de la mañana. ¿Sabe? Eran sobre las 2 de la madrugada cuando Sophie escuchó los sonidos y se desmayó por segunda vez aquella primera noche tras el entierro. Steve y yo y Matilda y Emily escuchamos la segunda parte, débil como era, pero es así como se lo estoy contando. Yo pensaba que podía ser el loco Johnny Blake quien lo hacía. Pero no se puede reconocer el sonido de una voz humana tan lejos y con nuestras orejas llenas de insensateces. No me extraña que pensáramos que eran 2 voces. Eran las 2 voces de los cadáveres, de aquellos que no debían hablar. Steve afirmaba haber escuchado más que yo. De verdad, creo que prestaba atención a asuntos de fantasmas. Matilda y Emily estaban tan asustadas que no recuerdan bien lo que oyeron. Y es bastante curioso. Nadie en el pueblo, si alguien estaba despierto a esa maldita hora, dijo haber escuchado ningún sonido. Lo que fuera era tan débil que pudiera haber sido el viento. Entendí un poco nada más las palabras, pero no quiero decir que respalde cuanto Steve juraba haber oído. Se alcanzaba a escuchar: maldita, demonia, todo el tiempo, Henry, y la palabra vivo era lo más claro, pero también se escuchaba: tú sabías, me dijiste que esperarías, te libraste de él y me has enterrado. Se puede escuchar aún si uno pone mucha atención en la madrugada. Es una especie de voz cambiante. Lo que yo he escuchado más claro, como un graznido mortal, es:
Volveré algún día. Pero no puedo decir que Johnny no es el que hace los sonidos. ¿Usted? ¿Por qué se va tan aprisa? Quizá pueda contarle más si me acuerdo. John Silence Radio.